Oremos. Amantísimo Padre Celestial, con gratitud venimos en esta mañana para darle la gloria, la honra y la alabanza a usted, al Hijo y al Espíritu Santo. Le agradecemos por cuidar de nosotros, por regalarnos una buena noche, un buen descanso y podernos levantar en este día a honrar y glorificar su bendito y santo nombre. Gracias, Señor, por preservarnos la vida, la salud, el techo y todas las bendiciones más que usted nos regala a cada día sin merecerlo. También le damos las gracias y la honra a usted por la vida de nuestra hermanita Imelda, porque la has sostenido hasta estos últimos momentos, le has conservado la fe a ella, a sus hijos y a toda su familia. Señor, que sea un ejemplo para todos nosotros la vida de nuestra hermanita Imelda, que sigamos perseverando hasta el fin, sea cual sean las dificultades que sobrevengan. Señor, sabemos que usted con su brazo poderoso nos va a seguir sosteniendo hasta los últimos momentos de nuestras vidas. Prepáranos para la hora de la prueba. Ayúdanos, Señor, a mantener esa comunicación viva con usted para que nuestra fe no falte y sigamos adelante perseverando, preparándonos y llevando el mensaje de advertencia a este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces tenemos nuestras falencias, nuestros defectos de carácter, pero usted prometió poner en nosotros esa enemistad hacia el pecado, hacia Satanás. Así como cuando Cristo estuvo en esta tierra, el Señor, usted, Padre Celestial, lo sostuvo con su poder y el poder del Espíritu Santo para que Él pudiera vencer. Y ese fue nuestro más grande ejemplo. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir con esa comunicación constante con usted para que no fallemos, para que no caigamos en las acechanzas del enemigo. Dirígeme, Señor, en esta mañana, que no sean mis palabras las que se van a decir acá, sino las tuyas. Leemos a un escrito, aún así, dice Jehová. Dirígenos pues por medio de su Santo Espíritu, regálanos la sabiduría para comprender este tema en esta mañana. Peticiones que le hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Nuevamente estamos acá para la gloria y honra del Señor, para seguir adelante con esta serie que hemos comenzado, porque vimos la necesidad de hacerla y que nos reafirmemos en la fe en este punto. En esta gran verdad del tema del santuario celestial, del tema del gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Un sacrificio que fue completo y perfecto, ¿sí? Que ya no necesitamos seguir haciendo más sacrificios, como muchos sí lo están haciendo, porque no le dieron la debida solemnidad, debida importancia al sacrificio de Cristo, al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado, como lo mencionó Juan el Bautista, cuando lo vio ese día y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Entonces, ya ahí quedaron todas las ceremonias y los sacrificios, porque todo este sistema de ceremonias, de sacrificios, de ministerio, todo representaba a Cristo. Esas eran sombras y figuras del verdadero, ¿sí? Ese era el tipo, pero el antitipo es Cristo. Entonces, nosotros quisimos, el hermano Carlos, Dios le puso en su corazón hacer este tema debido a este viento de doctrina tan fuerte que hay ahora con el tema del sionismo, los judíos mesiánicos. Entonces vamos a seguir adelante avanzando en este tema, hasta donde el tiempo nos permita,
y para seguir viendo otros puntos adicionales. En el día de ayer, adelante Laurita, estuvimos analizando, quedamos en el punto de que estuvimos analizando lo que eran las fiestas, el significado de las fiestas solemnes, ¿sí? Y estábamos acá en el tema de las primicias y vamos a pasar a analizar el tema de las primicias, ¿sí? Eh, Sabemos que son 7 fiestas, no 8, como los judeomesiánicos hacen creer, porque el sábado, como ya dijimos en los temas pasados, el sábado no era una ley ceremonial, ¿sí? El sábado era el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que Dios le dio a Adán y Eva, y las leyes ceremoniales no vienen desde el Edén, ni tampoco son eternas. Entonces, estamos aquí analizando el significado de estas fiestas, ¿sí? Ayer analizamos la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, que los panes sin levadura comenzaban a celebrarse junto con el Cordero de la Pascua, o sea, esa misma noche. El Cordero se mataba el día 14 y el día 15, esa misma noche, entonces se comía el Cordero con los panes sin levadura y las hierbas amargas. Esos panes sin levadura, como la levadura simboliza el pecado, entonces se debían de comer sin levadura, porque ese pan representaba a Cristo, que era un ser sin mancha, fue un ser sin mancha, no tuvo pecado. Por eso, bueno, y se comían con el cordero pascual. Entonces, con mayor razón, el cordero simbolizaba a Cristo, el cordero sin mancha, sin ningún pecado, que fue Cristo cuando estuvo en esta tierra. Por eso los panes sin levadura también, los panes también debían ser sin levadura, que era símbolo del pecado. Luego seguimos en el día 16, día 14, el Cordero Pascual, la Pascua, día 15, los panes sin levadura, y el día 16, día Vid, el primer mes del año judío, se celebraban estas 3 fiestas, ¿sí? La Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Entonces, el tema de las primicias también lo encontramos en Levíticos 23, 10 al 12, ¿sí? Pero solamente estamos dando, obviamente, los textos bíblicos para que los hermanos, cuando ellos vayan a hacer sus estudios, ya sepan dónde encontrar estas fiestas. En Levíticos 23 se consignan todas las fiestas, ¿sí? Algo así como un resumen se da aquí en este capítulo, Levíticos 23. Pasemos a la siguiente diapositiva. Gracias. El santuario y su servicio de M.L. Andreasen, Milton Andreasen, página 177. La observancia de la presentación de las primicias era parte, voy a apagar aquí la cámara porque me impide acá mirar, disculpen un segundo. Bueno, entonces dice, la observancia de la presentación de las primicias era parte de la celebración de los días de los panes ácimos. También se le llama panes ácimos a los panes sin levadura. ¿Por qué era parte? O sea, al menos al principio, el primer día, porque el cordero se mataba el 14 y se comía en la noche, que ya era 15, que se iniciaba los panes sin levadura. ¿Sí? Entonces, por eso era parte también al principio de los panes sin levadura. La presentación se verificaba el siguiente día del sábado, el día 16, día vid, ¿sí? Bueno, sabemos que aquí está hablando de un sábado ceremonial, porque el primer día de los panes sin levadura era un sábado ceremonial, una santa convocación. El día 15 podía caer un lunes, un martes, un miércoles, un domingo, un primer día de la semana, pero se le llamaba sábado ceremonial. Por eso dice acá el siguiente día del sábado. El día 16 de Abril, Levíticos 23:11, este día no era de santa convocación, hablando de las primicias, ¿cierto? Los panes sin levadura, sí, el primero y el séptimo eran santas convocaciones. Ni era un sábado, sin embargo, se realizaba una obra importante en él.
En el día 14 de Aviv, cierta porción de un campo de cebada quedaba señalada para ser cortada en preparación para la presentación del día 16. Entonces el día 14 se separaba un manojo de cebada de los primeros granos maduros y se los dejaba, digámoslo así, separado para ya el día 16 presentarlos ante el sacerdote. ¿Sí? 3 hombres elegidos cortaban la cebada en presencia de testigos, habiendo ya atado las gavillas antes de cortarlas. Después de cortarlas, las gavillas se ataban juntas en una sola y se presentaban delante de Jehová como una gavilla por primicias de vuestra siega. Se le decía primicias porque todavía no habían tomado el grano, no habían recogido la cosecha, eran las primicias. Esto lo debían de hacer antes de que ya comenzaran a recoger la cosecha. ¿Sí? Una gavilla por primicias de vuestra siega, el cual mecerá la gavilla delante de Jehová para que sea aceptada a favor vuestro. El día siguiente al sábado de la Pascua, la mecerá el sacerdote. ¿Sí? Levíticos 23, 10, 11. Además de esto, se ofrecía a Dios un cordero de un año, sin defecto, y una oblación de harina mezclada con aceite y una libación. Esto está en el versículo 12, ¿cierto? Levíticos 23, 12, 13. Entonces vemos acá otra vez que se menciona un sacrificio, ¿sí? Los judíos mesiánicos celebran, bueno, hay 2 grupos, no estoy segura cuál de los 2 grupos, no me informé sobre esto, cuál de los 2 grupos celebra la fiesta sin el sacrificio. Y como ya dijimos, eso viene a significar una fiesta incompleta, ¿cierto? Entonces, aquí el apóstol Pablo, como estuvimos viendo ayer en Gálatas, se dice, maldito todo el que no celebra la fiesta completa, o sea, no celebra todo lo que está escrito en el libro. La han de celebrar, entonces celébrela completamente. Ellos no lo hacen, ellos omiten el sacrificio, ¿sí? Están haciendo una fiesta a medias. Y sabemos que aquí se dan los requisitos, qué era lo que debían hacer. Entonces dice, además de esto se ofrecerá perdón, además de esto se ofrecerá a Dios un cordero de un año sin defecto, una oblación de harina mezclada con aceite y una libación. Mientras esto no se había hecho, Israel no podía empezar a consumir parte alguna de los frutos del campo. Esta ofrenda era una ofrenda de aceptación, era una presentación de las primicias. Indudablemente se refería ante todo a Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, Cristo fue las primicias y todos los que obviamente resucitaron con él, pero aquí lo más importante era Cristo. Sabemos que se habla de una resurrección el día que se resucitó, pero Cristo aquí viene a ser las primicias. Por eso eh, Cristo también no solo representa el Cordero Pascual, sino las primicias, también el pan y así sucesivamente. Casi todo en el santuario era, representaba a Cristo. Por eso es que ya es innecesario, porque Cristo ya vino, ya se ofreció como Cordero de Dios, como el Cordero Pascual, y ya cumplió, en él se cumplieron todas estas ceremonias, entonces ya no tiene ningún valor seguir celebrando estas ceremonias. Lo único que el Señor dejó instituido fue la cena del Señor, sí la debemos hacer todas las veces que podamos, porque así lo dijo Él. Entonces, la Pascua fue reemplazada por la cena del Señor. Pasemos a la siguiente. Bueno, sigamos en el santuario y sus servicios, página 178.
Cuando Cristo resucitó el primer día de la semana, tuvo que ascender al Padre para oír las palabras de aceptación del sacrificio de parte de Dios. En la cruz su alma estaba en tinieblas. El Padre ocultó su rostro de él. Con desesperación y agonía exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:40. Satanás, con sus fieras tentaciones, torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Cristo sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Lo que hizo tan amarga la copa que bebía y quebrantó el corazón del Hijo de Dios fue el sentido del pecado que atraía sobre él como sustituto del hombre, la ira del Padre. O sea, ese pecado que él estaba cargando de la humanidad atrajo la ira del Padre. Y eso para Cristo le quebrantó su corazón. Eso fue muy duro ver que el Padre le volteaba su rostro. No quería ver eso, para él era muy desagradable lo que estaba viendo, porque a Dios no le agrada el pecado, Dios odia el pecado, le repugna el pecado. Y eso es lo que Él quiere, que a nosotros nos repugne tanto el pecado, porque de esa manera podemos eh, ser victoriosos. Si nosotros le pedimos a cada día al Señor que nos dé repugnancia por el pecado, que nos enseñe a odiar ese pecado, que ponga esa enemistad cada día en nosotros, Él lo va a hacer, porque así Él lo prometió y debemos de cumplir, debemos de creer en sus promesas. Esto lo que acabamos de leer se encuentra después de las comillas, está en el deseado de todas las gentes. Aquí el pastor Andreasen consignó este escrito, página 686. Ahora se había cumplido la resurrección. Lo primero que Cristo debía hacer era aparecer en presencia del Padre y oír de él las palabras bienaventuradas de que su muerte no había sido inútil, sino que el sacrificio era aceptado como ampliamente suficiente. Recordemos, hermanos, que cuando él se encuentra con María, ¿qué le dice a María? No me toques porque aún no he ido a mi padre. Sí, voy y vuelvo. Sí. Entonces, él, obviamente, él después de que murió no se fue inmediatamente para el cielo, como muchos dicen, porque malinterpretan la parte cuando él estaba ya en la cruz con el ladrón y él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón le dijo, cuando vengas en tu reino. No le dijo, cuando mueras y llévame para el cielo de inmediato. No. Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le contestó, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Esa coma en el hoy fue omitida por los copistas y por eso es que muchos la leen de la siguiente manera. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no es así. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Así es que se debe de consignar la lectura de este verso bíblico, porque Cristo cuando murió no se fue inmediatamente para el cielo, él esperó en la tumba que el Señor, el Espíritu Santo, lo resucitara para poder subir al Padre y tener la plena seguridad que el Padre había aceptado ese sacrificio, porque para él fue una angustia muy grande la que sintió antes de su muerte. Sí, él temía de que no fuera a ser resucitado y que iba a perder para siempre la comunión con el Padre, no iba a resucitar. Así que debía ascender a los cielos y en presencia del universo oír del Padre mismo las palabras de seguridad. Luego debía volver a la tierra, a aquellos que todavía lloraban su muerte, sin saber que había resucitado, y revelarse abiertamente. Así lo hizo. Avancemos. Las escrituras se cumplieron al pie de la letra.
Ahora vamos a ver aquí las analogías de lo que se realizaba en las ceremonias y cómo Cristo lo cumplió al pie de la letra, el santuario y sus servicios por M.L. Anderson. Las escrituras se cumplieron al pie de la letra. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de aquellos que dormían. Él estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esta gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica, ¿sí? Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies. Y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de las primicias como ofrenda de gratitud delante de Jehová. Recordemos que eran 3 fiestas seguidas, entonces todos los judíos subían a celebrar esas 3 fiestas juntas: la Pascua, los panes y las primicias o las gavillas mecidas. No podía ponerse la voz a la mies para juntarla en gavillas antes de que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es el tipo y la garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Amén. Y gloria al Señor por eso, porque si Cristo resucitó, nuestra esperanza no es vana, como lo dijo Pablo. Nosotros también resucitaremos. ¿Sí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que, y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Y aquí vuelve y se consigna el deseado de todas las gentes, página 716. Avancemos. El Pentecostés. Ahora vamos a analizar el simbolismo, significado de el Pentecostés, que era 50 días después de las primicias. ¿Sí? Se comenzaban a contar 50 días al día siguiente de haberse hecho la fiesta de las primicias. Entonces, ya vamos 3 fiestas, seguimos con la cuarta fiesta, que era el Pentecostés y era 50 días. Ahora ya nos quedan faltando 3 fiestas más. El Pentecostés estaba en la mitad de esos 3 grupos, perdón, de esos 2 grupos de fiestas, que eran día 3 cada una. Entonces, a principio del año, recapitulemos acá, a principio del año, en el mes de abril, se celebraba la Pascua, los panes y las primicias. Luego ya seguía el Pentecostés y en el mes séptimo se celebraban las otras 3 que nos faltan todavía por analizar. Esto también lo encontramos en Levíticos 15, Levíticos 23, 15 al 20. Avancemos. El santuario y su servicio, página 181. Debemos de recordar que aquí el pastor Andreasen, Milton Andreasen, él fue un experto en el tema del santuario. Como decimos nosotros, se quemó las pestañas estudiando este tema y por eso fue que cuando en el 57 ocurrió este terremoto doctrinal, ocurrió este cambio doctrinal tan brusco, él fue el que más levantó la voz porque esta fue la doctrina más atacada, el tema del santuario, el tema de Cristo, de la expiación, del verdadero concepto de pecado. Cuando se ataca el santuario, se atacan muchas doctrinas que están relacionadas con el santuario. Entonces él
consigna algunas citas de la profeta del Señor, porque obviamente era un pastor que había convivido en el tiempo de la hermana White, compartió con ella y estaba convencido de que era la profeta que el Señor nos había dado para estos últimos tiempos. Digamos, el Pentecostés caía 50 días después de la presentación de las gavillas, de las primicias, en el día 16 de Abid. Después de ese día, o sea, al otro día, comenzaba a contarse los 50 días. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová de vuestras habitaciones. Traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que será de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Jehová. Puesto que la gavilla de las primicias era presentada al principio de la siega, o sea, cuando se presentaron las primeras primicias, o sea, el día 16 de Abid, aquí está hablando, por eso dice, puesto que la gavilla de las primicias era presentada al principio de la siega, antes que pudiese usarse parte alguna de la nueva cosecha, en el tiempo de las primicias, el Pentecostés caía al fin de la siega de todos los granos, no solamente de la cebada, como en el caso de la gavilla de las primicias, y representaba el gozoso reconocimiento de cuánto dependía Israel de Dios, como dador de todos los buenos dones. En esta ocasión no se presentaba una gavilla, sino 2 panes de flor de harina, cocidos con levadura. ¿Sí? En esta ocasión ya eran con levadura, juntamente con 7 corderos de 1 año sin defecto y un becerro de la vacada y 2 carneros. Entonces aquí hay muchos animales que los presentaban en esta fiesta, ¿sí? Entonces queda para decirles a los judíos mesiánicos que están celebrando sus fiestas incompletas. Aquí vuelve y menciona sacrificio de animales. Entonces, esto está en el versículo 17 y 18. Esto iba acompañado por un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos como ofrenda pacífica. Verso 19. En la celebración de la Pascua se ordenaba en particular que no se comiese levadura, ni la hubiese en la casa. En Pentecostés se habían de presentar 2 panes cocidos con levadura, ¿sí? Y aquí va a decir el significado de esto. La gavilla de las primicias es Cristo, las primicias, ¿cierto? Es Cristo las primicias. Él era sin pecado, por eso en las primicias, ahí en los panes sin levadura, se debía de comer sin levadura, porque eso celebraba al mismo tiempo ya era el segundo día, los panes sin levadura, y se estaba celebrando junto con las primicias. ¿Y a quién simbolizaba las primicias? Cristo. Cristo era sin pecado. Claro, por eso en ese entonces se comían esos panes sin levadura, símbolo del pecado. En este momento ya se les permitía poner levadura, y va a explicar por qué. Entonces dice, en la celebración de la Pascua se ordenaba en forma particular que no se comiese levadura y la hubiera en la casa. En Pentecostés se había de presentar 2 panes cocidos con levadura, ¿sí? Con levadura. La gavilla de las primicias es Cristo las primicias. Él era sin pecado. El pan no es creación inmediata de Dios. Es parcialmente obra de hombre. Es imperfecto. Está mezclado con levadura, pero es aceptado. Es mecido delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Será cosa sagrada a Jehová para el sacerdote.
Bueno, esto podría también simbolizar de que nosotros venimos al Señor llenos de pecado, ¿sí? Venimos al Señor con toda la contaminación y el Señor es el que nos limpia de todo pecado. Es el que pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí? Él no dice, no, yo no voy a recibir a este pecador. No. Así con todo y queremos venir al Señor con todo y pecado, Él nos recibe, pero obviamente nos invita a abandonar el pecado. Así como pasó con el hijo pródigo, llegó todo sucio del padre y ¿qué hizo el padre? Lo abrazó. Él no le dijo, no, retírate que me ensucias, no. Él lo abrazó con toda su inmundicia, con toda su suciedad con que venía, lo abrazó y lo recibió. Así es nuestro Padre amoroso, nuestro Padre celestial. El Pentecostés simboliza el derramamiento del Espíritu Santo. Así como los panes mecidos eran presentados 50 días después que se presentara la gavilla de las primicias, así también hubo exactamente 50 días entre la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 2, 1 al 4. 40 de esos días los pasó Cristo en la tierra, instruyendo y ayudando a sus discípulos. Entonces vemos, para resaltar algo aquí muy importante, que después de las primicias, o sea, Cristo, que resucitó Cristo, pasaron 50 días exactamente para ser derramado el Pentecostés, el Espíritu Santo, lo cual los discípulos, los 120 personas que habían allí en el aposento alto, lo recibieron. Entonces se cumplió exactamente. Entonces 40 días en la tierra, más después de 40 días asciende. La intronización que le hicieron los santos ángeles a Cristo se demoró 10 días, lo describe la profeta del Señor, en el deseado de todas las gentes, y ahí van 50 días donde exactamente fue lo que tardó para que llegara el descenso del Espíritu Santo, lo que llamamos el Pentecostés. Luego ascendió al cielo y durante 10 días los 11 discípulos perseverando en oración y súplica hasta que se cumplieron los días de Pentecostés. Con el día de Pentecostés llegó la plenitud del Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que el Señor va a derramar sobre nosotros si estamos preparados. ¿Sí? Si estamos odiando el pecado, si estamos en comunión todos los unos con los otros. No es que vamos a ir a estar en comunión con los hinduistas, budistas, hare krishnas, paganos, con los que están negando la ley de Dios, haciendo comunismo con todos ellos. No, es entre nosotros que debe de haber una comunicación, una comunión, todos hermanados, orando los unos por los otros, ¿sí? Porque nosotros tenemos el mismo sentir, no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Entonces, el Señor no nos manda a hacer ecumenismo con el que no quiere recibir la verdad, nos manda a llevar el Evangelio a todo el mundo. Pero Él no está de acuerdo con que hagamos alianzas con los impíos, nos unamos con ellos, ¿sí? Que el Evangelio hay que llevarlo a toda persona, toda criatura, todo pueblo, lengua y nación, pero no hacer concesiones con ellos ni unirnos con ellos. Avancemos. Vamos a seguir analizando la fiesta de las trompetas. Primer día del mes séptimo. Levíticos 23, 23 al 25. ¿Sí? Adelante. La fiesta de las trompetas caía en el primer día del mes séptimo y era una preparación para el día de las expiaciones que caía el día 10º del mes. Entonces, el primer día se tocaban las trompetas y esto indicaba que el pueblo de Israel iba a hacer una preparación minuciosa para ese solemne día que era el día de las expiaciones. Era un día definitivo, ¿sí? Era un día que se decidía el destino de ellos, si eran aceptados o si eran cortados del pueblo. Entonces, en ese día, el 10º
del mes séptimo, era una preparación desde el día primero. Era un solemne llamamiento a todos los israelitas a prepararse para encontrarse con Dios. Les anunciaba que el día de juicio llegaba y que debían prepararse para él. O sea, el día del Yom Kippur o el día de las expiaciones, el día 10, era un día de juicio también, era un día de purificación, de limpieza, de sacar todos los pecados que habían en el santuario simbólicamente y ponerlos encima de la cabeza del macho cabrío. Pero también era un día de juicio. Por eso el pastor Emile Andresen lo consigna acá. Les anunciaba que el día del juicio llegaba y que debían prepararse para él. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta Daniel 7 y Daniel 8. Están muy relacionados. En Daniel 7, 7, 9, 10 se menciona el juicio y dice, el juez se sentó y los libros se abrieron, fueron abiertos. Luego pasamos al capítulo 8 y se anuncia la purificación del santuario en el verso 14. Hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado. Esas dos obras iban a comenzar al tiempo. Se anuncia en Daniel 7 y en Daniel 8, Daniel 7 el juicio, Daniel 8 la purificación del santuario y en Apocalipsis 14:6 el mensaje del primer ángel anuncia el juicio, porque la hora de su juicio ha llegado. Les recordaba misericordiosamente su necesidad de confesión y consagración, o sea, en esos días, en esos primeros 10 días. Como hemos considerado en otra parte, el asunto de las trompetas, ni en el día de las expiaciones. Aquí lo comenta el pastor y vamos a seguir. Obviamente, él hace aquí una, digamos, algo muy relacionado, el tema de las trompetas con la expiación, porque el día primero comenzaba esa preparación para el día de la expiación, por eso él aquí hace énfasis en esto. Pero entonces vamos a mencionar más adelante cuando ya pues nos toque hablar del tema de la expiación, o sea, ya la próxima diapositiva. El día de las expiaciones, también llamada el día de Yom Kippur o día de juicio, ¿sí? También habló Jehová a Moisés en Levíticos 23, 26, diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Sí? Las ofrendas encendidas eran los sacrificios y obviamente habían cosas que también se encendían, pero la que más ofrendas se hacía era la de los sacrificios. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. ¿Sí? Era una santa convocación porque era un sábado ceremonial, ningún trabajo debían hacer, ¿sí? Porque era una santa convocación. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y la analogía con lo que está pasando ahora, después de 1844, ¿cómo debe estar el pueblo de Dios? ¿Sí? En completo escudriñamiento del pecado, en completa consagración a Dios, no con un pie en el mundo y el otro en la iglesia, no, no, así no es, debemos de darle una entrega completa a Dios. Eso era lo que simbolizaban los holocaustos, que más adelante los estaremos analizando. El holocausto debía quemarse completamente, lo único que le quitaban era la piel para el sacerdote, pero era una ofrenda que se consumía completa, así como nosotros debemos de ser una ofrenda completa a Jehová, sin parcialidades, sin tener un pie allí, el otro acá, o sin estar dividido entre Dios y el mundo. Y cualquier persona que hiciere trabajo al
mientras que fueron, obviamente era un estatuto, mientras que el Señor las ordenó hasta el tiempo que Él dijo, ya no más. Ahí es donde era un estatuto por siempre, perfecto. Mientras que el Señor ya tomara una decisión y diera el otro nuevo pacto, que estamos en el nuevo pacto. En esta dispensación estamos en el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto no debe haber ninguna de estas ceremonias, sacrificios, oblaciones, todas estas fiestas, nada, porque esto ya no es necesario, porque era hasta cuándo. Bueno, lo vamos a estar analizando con los textos bíblicos. Y dice, cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, hablando de un sábado ceremonial, y afligiréis vuestra alma. ¿Por qué decimos sábado ceremonial? Porque este día 10 podía caer cualquier día de la semana, inclusive podía coincidir cayendo el mismo sábado, séptimo día de la semana, ¿sí? Y si caía en cualquier otro día, pues era un sábado ceremonial, ¿sí? Porque era una santa convocación y ningún trabajo de siervo debían hacer ese día. Entonces, era un sábado ceremonial, que ese 10 podía caer cualquier día. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Hablando del sábado ceremonial. O sea, sabemos que nosotros ya hemos estudiado según Génesis, ahí está el principio bíblico, y fue la tarde y la mañana de un día, y fue la tarde y la mañana del segundo, y así sucesivamente, siempre el Señor comenzó el día con la parte oscura. La tarde, obviamente, viene a ser ya finalizando esa tarde e iniciando la noche, que es la noche de ese día. Entonces, esa noche iniciaba el día 10º, ¿sí? Que era el día de la purificación del Yom Kippur, o día del juicio. Avancemos. Avancemos, Laurita. Cristo en su santuario, página 38, la profeta nos dice, mediante este servicio anual se le enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador. Ese sustituto era el animalito que la persona llevaba. Pero la sangre de la víctima no hacía completa expiación por el pecado. Solo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Por medio de la sangre de ese animal se transfería la sangre al santuario y no se hacía una completa expiación. ¿Por qué? Porque esa expiación se iba a hacer en el día de la expiación. ¿Y qué es expiación? ¿Qué es purificación? Es limpiar, sacar, retirar todos esos pecados, ¿sí? Solo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que habría de quitar los pecados del mundo, nuestro amado Salvador. Pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. O sea, obviamente, él quedaba expuesto a algún momento volver a pecar. Por eso el pecado quedaba consignado ahí, no era borrado. Es lo mismo que está pasando ahora. Durante 1810 años, Cristo hizo su ministerio en el lugar santo. Ahí ofreció el perdón, el perdón, el perdón. Pero aquí está haciendo una obra, después de 1844, una obra de expiación, de limpieza, de purificación. Por eso es que estamos viviendo en un tiempo muy solemne, ¿sí? Debemos de estar escudriñando nuestros corazones,
haciéndonos autoexámenes en qué estamos fallando, porque estamos en el día más solemne, la época más solemne que ha sido durante estos 6000 años de historia. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio. El propiciatorio, ya sabemos que era un tablón fino de oro que estaba encima del arca, como por así decirlo, en la tapa del arca. Y encima de ese, debajo de ese propiciatorio, ya sabemos que estaba la ley. Entonces, por eso es que la sangre se esparcía ahí 7 veces, ¿sí? Encima de la ley, o sea, encima del propiciatorio, porque esa ley era la que habían violado los israelitas durante todo el año. Encima de las tablas de la ley, en esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. ¿Por qué? Con ese animalito que había muerto por ellos, entonces quedaba satisfecho los requerimientos de la ley. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte, pero ellos no morían, era el sustituto que moría por ellos. Fue Cristo el que murió por nosotros. ¿Sí? Pero, sin embargo, nosotros no quedamos exonerados de la ley. Entonces ya Cristo murió por ti, no te preocupes, no tienes que obedecer la ley de Dios. Ya tranquilo, ve, peca tranquilo, haz lo que quieras, porque Cristo ya murió por ti. No, no es así. Cristo hizo su parte. Ahora nosotros, ¿qué nos toca hacer? La parte de nosotros, ¿sí? Entonces, es una gracia barata predicarle a las personas que porque ya Cristo murió por ti, ya tú no tienes que hacer nada, como lo predica Bullón y muchos pastores adventistas. Y obviamente, como ellos están unidos después del 57 con la doctrina evangélica, con todos los evangélicos, pues es más obvio que hoy en día los adventistas, los pastores de la organización estén predicando esta herejía. Saliendo del santuario llevaba sobre sí la carga de la culpa de Israel. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Tomaba simbólicamente todos sus pecados, salía cargado con todos esos pecados del santuario. ¿Y qué hacía con ellos? A la puerta del tabernáculo ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, de Satanás, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Tal era el servicio verificado como figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se nos da una analogía con lo que está haciendo Cristo ahora. Cristo está revisando Daniel 7, Daniel 7:10. El juez se sentó y los libros se abrieron. Cristo está haciendo el juicio investigador, abriendo los libros, determinando quién es digno de la salvación, de resucitar en el día postrero, cuando Él venga, o quién es digno de condenación. Aquí se está decidiendo cada caso. El uno será tomado y el uno será tomado del libro de la vida, será sacado de ahí y el otro será dejado, escrito en el libro de la vida. Se están tomando decisiones muy importantes ahora. Por eso es que decimos que estos tiempos son los más solemnes que la humanidad ha vivido. Por juicio de purificación, de purificar a su iglesia, una iglesia pura para sí, perfecta, santa. Entonces se terminará el juicio, se terminará el tiempo de gracia, Cristo sale del santuario, del lugar santísimo, dice, consumado es, deja caer el incensario, se coloca sus vestiduras de venganza y vendrá a darle la paga a a todos, sean buenos, sean malos, los unos para condenación y los otros para vida eterna. Adelante.
Cristo y su santuario, página 40. Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro sumo sacerdote. Sabemos, mis hermanos, de que eh, tanto el servicio sacerdotal representaba a Cristo, las ofrendas, los sacrificios, todo esto representaba a Cristo, ¿sí? Entonces, obviamente Cristo no podía ser sacerdote en esta tierra, porque ni siquiera era de la tribu de Leví, mejor dicho, ni siquiera era descendiente de Aarón, que era levita, ¿no? Cristo era descendiente de Judá, ¿sí? Y en esta tierra Cristo no podía ser nuestro sacerdote. Era cuando Él ascendiera al cielo, por eso Pablo lo dijo en Hebreos, lo dice muy bien, habla de Él como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Cristo, después de su ascensión, ¿qué va a hacer? Su segundo ministerio. La primera parte la hizo en esta tierra como nuestro sustituto, nuestro sacrificio, ¿sí? Como el Salvador del mundo, el gran profeta, porque también fue profeta, fue nuestro maestro, maestro de los discípulos, como los instruyó a estos 12 hombres, y ellos a su vez instruyeron a muchos. Ahora iba a ser la segunda parte de eh, del ministerio de él, que era el sacerdocio, según el orden de Melquisedec. El apóstol Pablo dice, no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial. Asimismo, perdón, es que aquí como la letra está algo pequeña, asimismo, la administración típica consistía en el servicio diario y el anual y cada uno de ellos se dedicaban. Sí, aquí se me perdió, Laurita, se me perdió aquí como quedó algo grande. Sí, gracias. Y cada uno, gracias, Laurita, y cada uno de ellos se dedicaba una sesión vamos a ponerla un poco más pequeña porque se sale de la pantalla. Solo le pido que me lo señale con el pulsor si es tan amable. Gracias, sí. Sí, como el escrito es tan grande, entonces se me sale de la pantalla. Bueno, entonces regreso acá. Dice, gracias. La, Cómo Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos. Así, en el servicio diario, el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Aquí está hablando haciendo una comparación del servicio terrenal y el servicio celestial. Los sacerdotes terrenales, nuestro sumo sacerdote celestial. Cristo asciende al cielo y ¿a dónde entra? Son preguntas que les vamos a hacer a nuestros hermanos cuando ya quizás terminemos esta serie y entonces ellos nos puedan responder a dónde entraba el sacerdote durante todo el año en esta tierra, en el servicio típico entraba al lugar santo durante todo el año, luego pasaba al lugar santísimo en el día de la expiación, ¿sí? Así nuestro amado Salvador, cuando asciende al cielo, no es como muchos han dicho, que Cristo entra directamente al lugar santísimo, porque como donde está Dios debe ser un lugar santísimo, Cristo se sienta a la diestra del Padre. Y entonces Cristo entra al lugar santísimo de una vez, no. Bueno, sabemos que todas estas teorías se caen con un escrito está. ¿Sí? Todos estos falsos maestros, sus falsas enseñanzas, son derribadas cuando citamos el escrito está, por eso Satanás huye ante un escrito está. Entonces podemos ver que la palabra de Dios dice que lo terrenal eran sombras y figuras de lo celestial.
Y si el sacerdocio durante todo el año se hacía en el lugar santo, o sea, la administración de los sacerdotes era en el lugar santo, entonces, ¿qué pasa en el cielo? Pasa lo mismo. Primero es el ministerio en el lugar santo y luego es en el lugar santísimo, que eso ocurrió según la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Ahí es donde Cristo pasa en 1844, cuando se cumple esa profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Hay alguien con un micrófono abierto? No sé, ¿se escucha por ahí algo? Entonces, como hay que cerrar un micrófono que está interfiriendo la bulla ya. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Me desconcentro con estos ruidos. Bueno, entonces, dice, aquí se me perdió donde yo iba. Como le digo, Laurita, estoy con la letra muy pequeña. Gracias. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. O sea, la sangre de Cristo no anula el pecado, nos libra de la condenación de la ley, pero si nos apropiamos y hacemos una aplicación completa de esa sangre, lo que pasaba con el Cordero Pascual, se aplicaba la sangre en los dinteles de las puertas. Nosotros debemos hacer nuestra parte. No es que simplemente ya Cristo murió por ti y tú puedes seguir pecando y no pasa nada, ¿sí? Entonces dice, no anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación final. Volvemos al servicio típico. Todos esos pecados que se consignaban en el santuario terrenal durante todo el año, ellos quedaban ahí. No porque la persona se arrepintió, llevó el animalito, confesó su pecado, pero el pecado quedaba ahí, o sea, que era perdonado, pero no era borrado. Ahora Cristo los va a borrar en este segundo servicio que está haciendo en el santuario celestial. Así en el típico, o sea, en el de la tierra, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Era perdonado, pero no borrado. ¿Sí? Hasta el día de la expiación. O el acto de borrar los pecados, o sea, el día de la expiación o acto de borrar los pecados, estaba con, representada por los servicios del día de la expiación, o sea, la purificación del santuario terrenal por medio de la eliminación de los pecados que lo habían manchado. O sea, el santuario quedaba manchado con todos estos pecados durante todo el año. Ese servicio del día de la expiación, el día 10, era un acto de limpieza, de sacar todos los pecados del santuario y colocarlos en el macho cabrío para Azazel. En virtud de la sangre de la víctima quedaba el santuario manchado, porque la vida del animal está en la sangre. En la sangre iba ese pecado, por eso el sacerdote entraba con una porción de esa sangre en un recipiente y lo asperjaba ante el velo. En otras oportunidades lo depositaba, algunas untaba a los cuatro cuernos del altar del incienso que quedaba en el lugar santo justo antes de entrar al lugar santísimo. Entonces todo quedaba manchado y la acción del sacerdote simbólicamente era sacar todos esos pecados de ese santuario para que quedara limpio, ¿sí? Puesto que Satanás, bueno, aquí me adelanté un poco, así como la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales. ¿Sí ven? Entonces, es una analogía muy bonita. ¿Qué es lo que va a hacer Cristo? Borrar esos pecados de los registros celestiales, ¿sí? Dice, en los registros celestiales,
para no ser ya recordados en el tipo, o sea, en el terrenal, eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación, puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios. La justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo se cumplirá quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio típico, el ciclo anual del ministerio se completaba en la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel. Entonces vemos que eso es lo que Cristo va a hacer ya al final, lo que hacía el sumo sacerdote, sacar todos los pecados del santuario terrenal, simbólicamente ponerlos en Satanás, que fue el originador del mal, porque Satanás debe de pagar por todos esos pecados que hizo cometer. Obviamente a los que se arrepientan y abandonamos el pecado por completo, no a los impíos. Los impíos pagarán por su propio pecado. Sin embargo, Satanás, como los llevó a pecar, también tendrá parte en ellos, en ese castigo. Entonces, Cristo expió todos los pecados, o sea, murió por el mundo entero. Esta expiación que está haciendo ahora, si nosotros nos apropiamos de esta expiación, ¿sí? Vamos a ser beneficiados de ella si nos preparamos, si confesamos todos nuestros pecados. Tenemos una entrega completa, entonces Cristo va a expiar, va a limpiar, va a sacar del santuario todos esos pecados, vamos a estar liberados de todos esos pecados. Esa es la parte que Cristo expía, o sea, va a expiar, pero la parte que a Satanás le toca, ya él pagará por ellos, porque él fue el que no lo hizo cometer. Entonces, por eso es que a Satanás no le conviene que muchos lleguen a las filas del Señor, lleguen al arrepentimiento, abandonen por completo el pecado. A Satanás no le conviene eso, ¿sí? Porque entre más lleguen al arrepentimiento, más largo será el castigo para Satanás, ¿sí? Él sabe lo que le espera y por eso anda como león rugiente mirando a quién devorar. Avancemos. Otra cita más de Cristo en su santuario, de la profeta del Señor. Y también esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 356 y 372. De este modo, en el servicio del tabernáculo, en el del templo que posteriormente ocupó su lugar, o sea, en el servicio del tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que hizo Salomón, que ocupó su lugar, se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo, ¿sí? A su muerte como nuestro sustituto, como el Cordero de Dios, y a su ministerio en el cielo como sumo sacerdote. Y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, la purificación final del universo del pecado y los pecadores. Ya no va a haber más pecado, se va a purificar, no va a existir ya más el pecado y los pecadores. No es que se van a quemar ahí, se van a quedar quemándose en un infierno de llamas eternas como si Dios quisiera eternizar al pecador. No, de una corta vida de pecado a una eternidad quemándose en llamas eternas, ese es el Dios que nos pintan los católicos y los evangélicos, porque los evangélicos creen en esta herejía también y mandan un video por todos lados donde muestran a las personas allá quemándose por la eternidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué?
tuercen la palabra de Dios y entonces enseñan esta doctrina católica del purgatorio, del infierno. Avancemos. Ahora sigamos aquí con la última fiesta del año, que es 5 días después de la purificación del santuario. ¿Sí? Era el día 15. Recordemos que el día 10 era el día de la expiación. Y 5 días después se celebraba esta fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Y dice en Levíticos 23:33, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, un sábado ceremonial. Ningún trabajo de siervo haréis. Por eso, hermanos, cuando escuchen esta palabra santa convocación y luego dice ningún trabajo de siervo haréis, es porque lo compara como con un reposo del séptimo día que no se debe hacer ningún trabajo en ese día. Por eso se les llama sábados ceremoniales. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. En Deuteronomios también se consigna esta fiesta que dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y tu lagar. Te alegrarás, era un día de alegría, de regocijo, ¿sí? Te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú y tu hija, tu hijo, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que vive en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Esta era una fiesta alegre, una fiesta de alegría. Vamos a ver el simbolismo de esta fiesta, porque se hacía ya al final, cuando ya había pasado la expiación, la purificación del santuario. Ya el pueblo quedaba limpio de todos sus pecados. Sí, ya tenían el registro limpio, estaban felices, habían sido perdonados sus pecados limpios. El santuario estaba limpio, el pueblo también. Era un día de regocijo que se celebraba. Sí, obviamente era una semana, eran 7 días y el octavo día hacían una santa convocación y concluían la fiesta. Avancemos. Cristo en su santuario, página 185. Esta, esta era la última fiesta del año y caía generalmente en la última parte de nuestro mes de octubre. ¿Sí? Sabemos que, hermanos, hablando de octubre, el mes gregoriano, o sea, del calendario gregoriano, porque el séptimo mes se celebraba el día de la expiación, por eso es que el pueblo adventista esperaba en octubre, el 22 de octubre, esperaba la venida de Jesús y sufrieron ese chasco, porque ellos concluyeron de que el séptimo mes para los judíos, no estamos hablando del calendario gregoriano, era para los judíos, ¿sí? Que se comenzaba a contar desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, cae en el mes de octubre, desde abril, que era el primer mes, hasta octubre, o sea, el mes de, no recuerdo si es el mes de Niza, no sé si es el mes de Niza, no estoy bien segura, era el séptimo mes y en ese séptimo mes ellos celebraban el día de la expiación. 5 días después se celebraban los tabernáculos. Entonces, por eso aquí el pastor consigna el mes de octubre como el séptimo, octubre para nosotros y para ellos, ellos le tenían otro nombre al mes. Después que habían terminado la siega y se habían juntado los frutos de la tierra, ya ellos estaban
felices, porque bueno, ya habían recogido todas sus cosechas. Esto era también en un momento de alegría para ellos, y también el tema del perdón, de la purificación, de haber sido borrados todos sus pecados. Era una ocasión de gozo para todos, ¿sí? Para todos había pasado el día de las expiaciones, todos los malentendidos se habían aclarado, se habían confesado y puesto a un lado todos los pecados. Israel era feliz y su felicidad se expresaba en las fiestas de las cabañas. Ese es el simbolismo, por eso era una fiesta de felicidad, ¿sí? La fiesta empezaba con un día de santa convocación, Levíticos 23:35. El pueblo había de tomar gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. ¿Sí? Todas estas ramas, todo esto que tomaban eran para hacer esas pequeñas tiendas, pequeñas caseticas, por así decirlo, tiendas de campaña, bueno, como le queramos llamar, o tabernáculos, todos se le llaman tabernáculos, y ellos habitaban esos 7 días debajo de esas enramadas que ellos hacían. Estos judíos hoy en día también hacen eso, ¿sí? Con estas ramas habían de hacer cabañas y en ellas habían de vivir durante la fiesta. En el día de las expiaciones habían de afligir sus almas. En la fiesta de las cabañas habían de regocijarse. Entonces, mire aquí eh, la diferencia. En el día de las expiaciones ellos debían de afligir sus almas, un completo arrepentimiento, una tristeza por el pecado. El pecado nos debe de causar tristeza, ¿sí? Tristeza, amargura, porque si nos gozamos en pecar, pues eh, triste final para nosotros, ¿sí? Entonces dice, era desde todo punto de vista la ocasión más feliz del año, en la cual amigos y vecinos renovaban su comunión y se amistaban en amor y armonía. A este respecto prefiguraba el tiempo en que se realizara la gran congregación del pueblo de Dios. O sea, aquí se lleva al futuro, ¿cierto? Viene al futuro a recordar lo que va a pasar con esa gran congregación. ¿Qué va a pasar después de que se acabe la expiación? La purificación del santuario. Ya va a pasar un corto tiempo, se cierra el tiempo de la gracia, comienzan a descender, ya pues viene el decreto de muerte, bueno, todos los sucesos que hay en el diagrama profético, que no sé si los hermanos ya todo lo han estudiado, los diagramas proféticos finales, los tiempos proféticos, y entonces ya viene la gran congregación de toda nación, tribu y lengua y pueblo, de todos los redimidos de todas las épocas. Entonces esto simboliza también, hace una analogía con todo esto que va a pasar ya al final, cuando llegue la recompensa para todos los fieles. Y dice acá, era desde todo punto de vista la ocasión más feliz del año, en la cual amigos y vecinos renovaban su comunión y se amistaban en amor y armonía. A este respecto, prefiguraba el tiempo en que se realizará la gran congregación del pueblo de Dios. ¿Sí? Vendrán muchos, hablando de Mateo 8:11, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La fiesta de las cabañas conmemoraba el tiempo en que Israel vivió en tiendas en el desierto durante sus 40 años de peregrinación. Esto es otro simbolismo que representaba a esos 40 años que ellos vivieron en tiendas de campañas. Y acuérdate que fuiste siervos en Egipto. O sea, se relacionaba también con la liberación. Siervos en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos.
La solemnidad de las cabañas harás por 7 días, cuando subáis, cuando hubiereis hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, después de recoger la cosecha. Y te alegrarás en tus solemnidades, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. 7 días celebraréis solemnidad a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda tu obra de tus manos, y estarás ciertamente alegre. ¿Sí? Deuteronomios 16, 12, 15. Entonces, dice, es bueno recordar cómo Dios nos ha conducido en los tiempos pasados. Eh, un comentario acá, hermanos, quiero hacer en cuanto a los que celebran esta fiesta. ¿Será que ya se acabó el día de la expiación? ¿Será que ya estamos en el cielo regocijándonos? ¿Estamos con Abraham, Isaac y Jacob? ¿Ya estamos reunidos con ellos? ¿Sí? Porque esto se celebraba digamos, simbolizando esa época que va a llegar, pero que todavía no ha llegado, ¿sí? No, todavía no ha llegado. Va a haber una gran congregación, una gran festejo, por así decirlo, una gran alegría, pero todavía no ha llegado esa época. Eh, no podemos decir, no, es que no, todavía no, mientras que estemos acá, exista Satanás, estamos en peligro de ceder a la tentación, en peligro de perder nuestras vidas. Sí, por eso es que el que esté libre de pecado, mire que no caiga. El que crea estar salvo, mire que no caiga, como dice el apóstol Pablo. Y los evangélicos nos dicen, ¿tú cuándo fuiste salvo? Pero se les puede contestar, pues yo no te veo en el cielo. Si tú dices que ya fuiste salvo, no te veo todavía aquí en la tierra, todavía no te veo en el cielo. ¿Sí? En el bautismo, Cristo nos da el perdón, la justicia imputada, pero de ahí sigue una gran batalla. Con la justicia impartida que Cristo nos da, sigue lo más difícil, porque Satanás viene por nosotros, ¿sí? Satanás viene a tratar de hacernos caer, porque a los otros ya los tiene en su bolsillo, es por cada uno de nosotros. Entonces, es ahora el tiempo de estar en esta preparación, lo que hacían el pueblo de Israel en ese día, era un día de ayuno, de contristarse, bueno, por el pecado que habían cometido, pleno arrepentimiento. Estamos en ese momento y luego vendrá ¿qué? La alegría absoluta, la recompensa que el Señor nos va a dar si somos fieles hasta el fin. Vamos a avanzar. Bueno, vamos aquí a tirar otra piedrita, por así decirlo, a los judíos mesiánicos. ¿Qué pasó en el pueblo, con el pueblo de Dios en el tiempo de Cristo? El Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Entonces, ¿qué pasa con todas estas personas que están celebrando otra vez? Todas estas fiestas, ceremonias, sacrificios, todo esto. Si es que el Señor era el fundamento de todo este sistema. Su imponente ritual fue ordenado divinamente. Claro, obviamente el Señor lo ordenó. El propósito de él era enseñar a la gente que en el tiempo prefijado vendría uno a quien señalaban esas ceremonias. Y ahora más adelante vamos a mirar, el escrito está. Esto está también en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 17. Al apartarse de Dios, perdón, al apartarse de Dios, los judíos perdieron en gran medida la visión de lo que enseñaba el servicio ritual. ¿Y qué era lo que enseñaba el servicio ritual? Que todo esto prefiguraba a Cristo. ¿Sí? Ellos perdieron eso de vista.
Después de Jesús morir, o sea, cumplirse la profecía que ellos tanto leían, porque ellos tenían los rollos de los profetas. Después de cumplirse exactamente la fecha, el día que murió Cristo, cuando resucitó, como simbolizando a las primicias, todo esto, después de cumplirse todo esto, ellos no quisieron aceptar, no lo quisieron aceptar. Hubieron muchos que sí se arrepintieron, porque recordemos que en Pentecostés, después de Pentecostés, los discípulos salen con gran poder a dar este fuerte pregón y miles se arrepintieron, pero hubieron muchos que siguieron en su incredulidad y así hasta ahora están. Para muchos de ellos es muy bajo, es muy bajo aceptar a Cristo, es caer muy bajo aceptar a Cristo como nuestro sustituto, como nuestro redentor. Todavía siguen esperando al Mesías. Dice, los judíos perdieron en gran medida la visión de lo que enseñaba el servicio ritual. Este ritual había sido instituido por Cristo mismo. En todas sus partes era un símbolo de Él, un símbolo de Cristo. Y había sido llenado de vitalidad y belleza espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y los ritos en sí mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban, o sea, a Cristo. Estos sacrificios señalaban a Cristo. Y con el fin de suplir lo que habían perdido los sacerdotes y rabinos, multiplicaron los requerimientos de su invención. Cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios se manifestaba. Entonces sabemos que existían muchos ritos que ellos se inventaron, ¿sí? Y ellos querían obligar al pueblo a cumplir todo esto, todos estos requerimientos inútiles, pero perdieron de vista al antitipo. ¿Que quién era el antitipo? Cristo. El tipo eran las ceremonias, todas estas sacrificios, fiestas, ceremonias y todo, y el antitipo que era Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Estaban tan imbuidos en todas ceremonias, sacrificios, y estaban con tanto legalismo encima de ellos, que dijeron, no, ya la hicimos, ya con esto nos ganamos la salvación. Y rechazaron al que prefiguraba toda esa ceremonia y esos sacrificios. Avancemos. El servicio del templo pierde su significado. ¿Sí? ¿Cuándo pierde su significado? Vamos a leer. Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. ¿Sí? Era un tipo de Cristo. El sacerdocio había sido establecido para presentar el sacrificio del Hijo, para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo, hablando del sacerdocio. El sacerdocio representaba a Cristo y obviamente al pueblo, porque él era el mediador del pueblo, el que llevaba la sangre, el que, bueno, en fin, todo el plan de adoración sacrificial era una prefiguración de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No había eficacia, no había eficacia en esas ofrendas, no habría, perdón, eficacia en esas ofrendas cuando el gran evento al cual señalaran durante siglos fuese consumado. ¿Qué dice acá? No iba a haber ya más eficacia en esas ofrendas. Ya esas ofrendas de ahí en adelante, después de la muerte de Cristo, eran inútiles, ya no eran necesarias. ¿No ve que todo esto prefiguraba a Cristo, simbolizaba a Cristo, y al Cristo venir a cumplir ya todo? ¿Qué necesidad hay de estar matando a estos pobres animalitos? De estar esclavizados en esas fiestas cada vez que haya que hacerlas. ¿Mm? Puesto que todo el sistema ritual simbolizaba a Cristo, no tenía valor sin él.
Cuando los judíos sellaron su rechazo de Cristo, entregándolo a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y a sus ceremonias. Su carácter sagrado desapareció. Entonces, se le puede decir a estos judíos mesiánicos, no sigan celebrando estas fiestas y estas solemnidades porque este carácter sagrado de esto ya desapareció. ¿Y hasta cuándo era? Como lo dice el apóstol Pablo. Bueno, ya iremos a leer los textos bíblicos. Quedó condenado a la destrucción. ¿Quién? Los judíos del año 70. Desde ese día, los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado, como la ofrenda de Caín. No expresaba fe en el Salvador. Al dar muerte a Cristo, los judíos destruyeron virtualmente su templo. Cuando Cristo fue crucificado, el velo del interior del templo se rasgó en dos de alto a bajo, significando que el gran sacrificio final había sido hecho y que el sistema de los sacrificios rituales habían terminado para siempre. ¿Sí? Entonces vemos de que en el mismo templo se manifestó este evento tan importante. Se rasgó el velo, que era un velo muy fino por sí solo, obviamente fue un ángel, y, él, y ella en el deseado de todas las gentes describe que el sacerdote estaba a punto de matar el animalito y se le escapó el sacrificio de la tarde. Recordamos que ellos siguieron con todo eso, mientras que Cristo estaba muriendo allá. Bueno, vamos a hacer el sacrificio de la tarde. Acuérdense que en la mañana y en la tarde se hacía un sacrificio, ¿sí? Bueno, avancemos. Los ojos se vuelven hacia el verdadero sacrificio. ¿Los ojos de quién? ¿De los judíos mesiánicos? ¿De los judíos de los sacerdotes del Sanedrín de la época de Cristo? No, de los fieles, de los que ya están en el nuevo pacto. ¿Sí? La justificación por la fe en Cristo. Sí, la fe en ese sacrificio completo. No expiación completa, como están predicando hoy los de la organización, no, un sacrificio completo, donde se derramó la sangre para hacer la expiación, donde se derramó la sangre expiatoria, porque obviamente sin sacrificio no puede haber expiación. Ahí se derramó esa sangre con la cual se iba a hacer la expiación. El ceremonial de los sacrificios que había señalado a Cristo pasó, pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal, pero miramos a Jesús, mediador del nuevo pacto, y, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, por su propia sangre entró una vez y para siempre en el santuario. Bueno, aquí dice en el lugar santísimo, en estas versiones alteradas, dice lugar santísimo, pero sabemos que Cristo cuando asciende al cielo, ¿a dónde? Dentro, al lugar santo. En algunas versiones se consigna como el santuario. Habiendo tenido eterna redención, Hebreos 12, 24, 9, 8 y 12. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 25. Aunque el ministerio había de ser trasladado del tiempo del templo terrenal al celestial, aunque el santuario y nuestro gran sumo sacerdote fuese invisible para los ojos humanos, los discípulos no habrían de sufrir pérdida por ello. Ya ellos tenían esta luz, sabían que tenían un sumo sacerdote en el cielo
que estaba intercediendo por ellos y que estaba haciendo su ministerio en la primera parte del tabernáculo. Dice, no sufrirían interrupción en su comunión, ni disminución de poder por causa de la ausencia del Salvador. Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, sigue siendo por medio de su Espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. ¿Sí? Del Espíritu Santo. Obviamente no estamos hablando, como dicen los antitrinitarios, que Cristo, el Espíritu de Cristo se desprende de su cuerpo y se viene para esta tierra. No. Acuérdense que Cristo antes de ascender al cielo dijo, no los dejaré huérfanos, ¿sí? Les enviaré el Consolador, vendré a vosotros, pero ¿por qué? Por medio del Consolador. Así lo consigna la profeta del Señor en muchos escritos, porque el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Él lo representa muy bien, Él tomará de lo mío y lo hará saber, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo viene aquí por así decirlo, a representar a Cristo, y de esa manera es que Cristo está cerca de nosotros. No os dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. De esa manera, por medio del Espíritu Santo. Vamos a seguir. ¿Qué dicen los escritores del Nuevo Testamento con respecto al acta de los decretos? Ahora sí, lo que había comentado hace un rato, estaba comentando de que vamos a mirar el escrito está para enseñarle a los judíos mesiánicos toda esta gran verdad, ya que, bueno, ellos sí la saben, ellos la han leído, ¿qué? Porque ellos tienen sus Biblias, pero no la quieren aceptar, ¿sí? Avancemos. Bueno, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿A cuál ley se está refiriendo? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. ¿La simiente de quién? De Abraham. Cristo es la simiente de Abraham, un descendiente de Abraham, por medio de Judá, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Vamos a avanzar. Hebreos 10:9 al 12 nos dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién dice esto? Cristo. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Aquí no está diciendo sigan sacrificando los animalitos, que en la voluntad en la sangre de esos animalitos vamos a ser santificados. No, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Por eso todos estos sacrificios que ellos hacen son inútiles, ¿sí? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, hablando del sacerdocio terrenal, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, ¿sí? Este era solamente algo, digamos, era ¿cómo le podemos llamar a esto? Un sacrificio no completo como el de Cristo, ¿sí? Porque se dice que eran las sombras de las figuras celestiales. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ya este sacrificio abarca todos los pecados de los del Antiguo Testamento, los de ahora, de esta nueva dispensación. Obviamente, del que quiere renunciar a ellos, apartarse por completo de ellos. Entonces, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados.
¿sí? Uno solo. Ya no necesitamos estar sacrificando más animalitos porque eso estaríamos diciendo de que el sacrificio de Cristo no fue completo, no fue perfecto, no fue para siempre. Adelante. Aquí voy a cocinar Gálatas 3 porque vamos a hablar de el 19, el 23 y el 24. Entonces, ¿para qué sirve a la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente que fue dada, a que fue hecha la promesa, ¿sí? Pero antes que viniera la fe, o sea, Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe a quien fe que iba a ser revelada. ¿Cuál era la fe que iba a ser revelada? Cristo, ¿sí? Porque Cristo era de la simiente de Abraham. Entonces ya es por la fe en Cristo Jesús, más las obras de la obediencia. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿sí? Por la fe en el Cordero de Dios, en este verdadero sacrificio que fue completo, que tenemos que tener fe de que el sacrificio de Cristo fue completo y perfecto. No lo podemos entender como lo entienden los evangélicos, ¿sí? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ¿qué clase de fe predican ellos? Una fe, una fe que, o sea, una fe en Cristo que no nos da el poder para vencer, que no nos da el poder para obedecer, ¿sí? Una fe vana, ¿sí? Una justicia barata que, que no nos lleva a obedecer, que no nos da el poder para guardar su santa ley, ¿sí? A esa fe nosotros no nos aferramos. Nosotros nos aferramos a la verdadera fe que va acompañada con las obras de la obediencia, ¿sí? Cuando Cristo nos imparte esa verdadera justicia, nosotros podemos obedecer, ¿sí? Por la justicia de Cristo, por el poder que Él nos imparte para que nosotros seamos capacitados para obedecer, ¿sí? Entonces, esas dos van de la mano, que sabemos que la fe sin obras es muerta, ¿sí? No me gano con creer en Cristo, pero no obedecer. Adelante. Colosenses Maestra, 2:14, yo lo mencioné. Sí, sí, hermano. sería bueno ir cerrando el tema, hermanita, para ya una próxima clase. Sí, hermano, ya estamos concluyendo. Vamos a leer estos 2 o 3 textos bíblicos más y ya concluimos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esa acta de los decretos fue clavada en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comidas del pan sin levadura, en las bebidas, en las hierbas amargas, nada. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, esas fiestas ceremoniales, lunas nuevas o días de reposo ceremoniales. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muchos dicen, bueno, es que eso es sombra de lo que va a venir. Y entonces por eso vamos a hacer el tercer templo y vamos a seguir sacrificando estos animales porque esto es sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Entonces para ellos, Cristo no ha muerto. No se ha hecho el sacrificio todavía. Todavía Cristo no ha resucitado, porque según ellos eso es lo que va a venir. ¿Sí? Todavía Cristo no ha ascendido al cielo y no está haciendo el ministerio sacerdotal, porque para ellos eso va a venir todavía, eso no ha venido todavía. Entonces, mire, qué contrariedad, ¿sí? No es coherente con lo que ellos enseñan. Adelante. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Hablando de los gentiles.
Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta sangre de Cristo cubre al mundo entero, a los gentiles, judíos, a todo el mundo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, hablando de judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, aquí en el verso 15 de Efesios 2 dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. No dice de los mandamientos que fueron escritos en las tablas de piedra, que fueron dados a Adán y Eva, allá en el Edén. No, no dice eso. Los mandamientos que se expresaron en unas ordenanzas, en un libro, el cual escribió Moisés. Avancemos. El servicio típico enseña verdades importantes acerca de la expiación. En el lugar, en lugar del pecador se aceptaba un sustituto, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, ¿sí? Solo era un medio provisto para transferirlo al santuario, la sangre del animalito. Por medio de la ofrenda de sangre, el pecado, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa en la transgresión y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un redentor por venir. Ya esto ya lo había leído, avancemos al próximo. Tal era el servicio realizado en la copia, sombra del que está en el cielo. O sea, la copia, la sombra es el terrenal. Y lo que se hacía típicamente en la administración del santuario terrenal se hace en realidad en la administración del santuario celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó su obra como nuestro sumo sacerdote. Pablo dice, ya este escrito también lo habíamos leído anteriormente, avancemos. La purificación del santuario celestial. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba el perdón y la aceptación del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían escritos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación al final del año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para remover el pecado del santuario. Este es el servicio que comenzó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había predicho Daniel, el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su obra solemne, la purificación del santuario, así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la ofrenda por el pecado y por su sangre se transfería figurativamente al santuario terrenal. Así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por la fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba por medio de la remoción de los pecados con los cuales habían sido contaminados, o sea, esa remoción se hacía porque el santuario estaba contaminado con los pecados, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse, quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes que esto pueda realizarse, deben examinarse los libros de registros para determinar quiénes son
los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación hecha por él. Por tanto, la purificación del santuario implica una obra de investigación, una obra de juicio. Por eso es que nosotros creemos, porque está escrito, de que esa obra de purificación y obra de juicio empezaron juntas. 1844, anunciadas por Daniel y por Apocalipsis. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su recompensa estará con él para otorgar a cada ser humano según haya sido su obra. Apocalipsis 22, 12. Entonces, hermanos, aquí estamos concluyendo este tema, ya los otros escritos los estaremos revisando más adelante, nos hemos pasado un poco, eh, pero hemos avanzado y le damos la gloria y la honra al Señor porque sabemos, hermanos, de que nosotros nos debemos de volver eruditos en este tema, hermanos, porque esta digamos, el tema del santuario, el tema de los sacrificios, de todo esto que se realizaba, fue el Evangelio en el Antiguo Testamento. Ahora, todo esto nosotros también lo debemos estudiar, porque no debemos de rechazar el Antiguo Testamento. Nosotros debemos de seguir estudiando, ahondando en esta mina de verdades para poder comprender el ministerio de Cristo, para poder comprender el tiempo bueno, muchas profecías, el tiempo de cierre de gracia, el verdadero concepto de pecado, ¿sí? Todas estas doctrinas están involucradas con el tema del santuario, tienen que ver con el santuario. Por eso, hermanos, que como la profeta dice, esto es una doctrina fundamental, ¿sí? El santuario es una doctrina fundamental del adventismo y muy pocas personas tienen esta doctrina. Bueno, los evangélicos la rechazan, los católicos la rechazan. Casi todas las religiones rechazan esta doctrina del santuario. Por eso es que andan en la más grande oscuridad, porque si nosotros no comprendemos por completo el tema del santuario, vamos a estar en ignorancia en cuanto a otras doctrinas que tienen que ver con el asunto del santuario, el tema del santuario. Muy bien, mis hermanos, hemos concluido. No sé si tengan alguna pregunta o algún aporte para hacer antes de hacer la oración. Muy bien, entonces vamos a ponernos de rodillas para orar. Cariñoso y eterno Padre Celestial, le agradecemos en esta mañana por las bondades que usted nos regala, por habernos instruido en esta mañana por medio de este tema tan maravilloso. Ayúdanos, Señor, a tener esa sed de conocimiento cada día y poder instruirnos por medio de su santa palabra, buscar estas preciosas verdades, dedicar tiempo al estudio de su santa palabra, a la oración, a pedir la sabiduría que usted está dispuesto a darnos, Señor. Síguenos dirigiendo de ahora en adelante, Señor. Síguenos preparando por medio del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda la verdad, que es el Espíritu de verdad. Bautízanos con su santo poder, Señor, para que podamos, Señor, ser santificados en la verdad, seguir adelante, perseverando hasta el fin, poder llevar este mensaje a muchas almas que están en oscuridad, que no han tenido la oportunidad de recibir esta verdad, Señor, que usted nos ponga a nosotros en contacto con todas estas personas que tienen sed de conocimiento, Señor. Síganos dirigiendo en este tu santo día. Ayúdanos a seguir haciendo su divina y santa voluntad. Todas estas peticiones se las agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Amén. Amén. Hermanos, Amén. Amén. feliz Santo Sábado para todos. Muchas gracias, Laurita. Que el Señor los bendiga. Amén. Hermana, buenas tardes. Hermana Ángela, hágame un favor y me puede enviar para que me enviara el mensaje que voy a escuchar. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de